Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos una semana más a esta ventana que queremos abrir al campo y a la provincia. Hoy con una protagonista para abrir este espacio que es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno. Iba a decir nueva, pero ya llevas unos mesecitos. Llevo desde julio, así que contenta de estar en el Colegio de Veterinarios de Zamora, aunque ya estaba con Victorio, pero ahora ya estoy en el puesto de presidenta, así que feliz de ese puesto y de poder hacer todo lo posible por los colegiados. Primera mujer. Primera mujer en Zamora y en Castilla y León. O sea que, bueno, ¿cómo llevas estos meses ya de experiencia? Que además habéis tenido un mes de agosto bastante intenso y de septiembre. Ha sido muy estresante por el hecho de todas las circunstancias. Ya habíamos salido, más o menos cuando ya se despidió Victorio, estábamos saliendo de la revolución de la tuberculosis, del saneamiento. Luego nos metimos con la enfermedad hemorrágica y ahora estamos en pleno apogeo con la Ley 723, que es la de Ley de Bienestar Animal. Así que nos llueven por un lado, nos llueven por otro cosas que hace que todo sea muy dinámico y que no nos dé tiempo para decir, pues me tomo un descanso, ¿por qué no? De hecho, no he tenido vacaciones, aquí sigo, al pie del cañón. Cuéntanos un poco, hablabas de la enfermedad hemorrágica, todavía sigue, y es que con estos calores parece que no hay visos de que pueda parar, porque sí que teníais esperanzas, entre comillas, que con el frío, pues al final, pues no deja de ser un mosquito el transmisor. Sí, bueno, ya se esperaba un pico ahora a últimos de verano, principios de otoño, ¿vale? Porque todavía las temperaturas no han bajado. Y ya una vez que venga el frío, ahí ya se supone que el vector, que es el culicoides, tiene ya que remitir. Se supone, y eso esperamos. Ahora tenemos que esperar al acontecimiento de las temperaturas que nos preceden en estos meses otoñales. No sé cómo se presenta el otoño. Entonces, dependiendo de cómo se presente el otoño, pues veremos cómo va ese ciclo, ¿no? Se van poniendo trampas y se van capturando estos vectores para saber qué cantidad hay en esas trampas, y luego también se analiza el contenido del culicoides para ver si está ese virus, tanto de la lengua azul, que se transmite también por el culicoides, como el virus de la enfermedad hemorrágica epizootica, ¿no? Ha sido demasiado rápida, porque desde el primer caso hasta que ya ha sido generalizado, poco más de medio año. Pues ha sido, la verdad, que más rápido de lo que se esperaba. Desde aquí mi apoyo a todos los ganaderos, porque es realmente el sector más afectado. Por otro lado, también desde aquí mi apoyo a los veterinarios de campo, que también es otro sector afectado. Entonces, son dos factores que se unen en el por qué a lo mejor esta enfermedad se ha descontrolado de esta manera, que no se esperaba así. ¿Por qué? Porque el veterinario de campo es una figura importantísima y cada vez tenemos menos veterinarios de campo. ¿Por qué? Primero, porque no todo el mundo quiere vivir en el campo, por la situación de que mejor, es decir, en la ciudad hay mayores servicios públicos que en las poblaciones rurales, pero por otro lado es porque no todo el mundo está dispuesto a, por X dinero, es decir, que no es mucho dinero, estar disponible para que lo llamen a cualquier hora, tanto en días de diario como en fines de semana. Yo pienso que ahora hay un Real Decreto, que es el 364/2023, que se desarrolla la figura del veterinario de explotación, que es el veterinario clínico de las ganaderías. Estamos esperando a un reglamento para que se pueda llevar a cabo ese Real Decreto. ¿Por qué es tan importante la figura del veterinario de explotación?
porque es el que va a estar vigilando en todo momento qué le está pasando al ganado. Sí que el ganadero puede darse cuenta de que al ganado le pasa algo y por supuesto llamar a un veterinario, pero el veterinario es la persona que tiene facultades técnicas para poder determinar aquí está pasando algo. Y en el momento que está pasando algo, hacer un diagnóstico diferencial, porque para eso ha estudiado una carrera, y poder avisar a las autoridades competentes. Se sospecha de esta enfermedad. En este caso, la enfermedad hemorrágica epizootica es una enfermedad de declaración obligatoria. Por lo tanto, síntomas compatibles con esta enfermedad, el veterinario tiene obligación de comunicarlo a las autoridades competentes, a las autoridades, y esas autoridades ya es cuando disponen un sistema, ¿vale?, de emergencia, que es el que tiene que comunicarlo. En este caso, imagínate que ocurre en un pueblo de Zamora, se comunica a Zamora capital a Valladolid, Valladolid a Madrid, y si se confirma, porque van a mandar un equipo para hacer una toma de muestras para confirmar que es la enfermedad, y una vez que se confirma que es positivo a esta enfermedad, como es de enfermedad de declaración obligatoria, se comunica al resto de Estados miembros. ¿De acuerdo? Se avisa primero a los Estados miembros para decir hay un posible foco y ya luego se confirma si es verdad o no es verdad. Y ahí se toman medidas, en este caso se han tomado medidas de a 150 kilómetros a la redonda de ese foco, son lugares de restricción de movimientos, ¿vale?, con unas condiciones específicas. Por eso hay veces que decía la gente, ¿por qué han puesto, por ejemplo, a León como provincia que está restringida si no ha habido ningún foco? Porque ha habido en la zona de Sanabria y eso afecta a León, ¿no? Y por eso, si nosotros nos vamos a los mapas que hay en el del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, veríamos que está casi todo, es decir, restringido los movimientos de todas las provincias de España, excepto, por supuesto, Islas Baleares, Canarias y lo que es Gerona y Barcelona. Y el resto estaría afectado en estas restricciones. No estamos hablando de que hay focos en todas las provincias. Es una enfermedad en todo caso que ha llegado, parece que para quedarse, y se ve imprescindible que llegue la vacuna, porque ahora poco menos que es paliar los efectos, pero no se puede hacer nada más. Claro. Estamos esperando para la vacuna, pero la vacuna no es tan sumamente rápida. Otra cosa, es decir, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, que hay mucha gente que compara esta enfermedad como el COVID, porque bueno, entró y rápidamente se ha diseminado, ha afectado a los animales con mayor sintomatología de lo que se esperaba y por eso se compara. Y luego en el COVID, como el riesgo de la población era muy alto, por eso se hizo una vacuna muy rápida, pero eso no es lo normal. Lo normal es que tiene que pasar por un protocolo muy de largo tiempo. Y por eso no creo que ni este año y a lo mejor el próximo, a lo mejor la tuviésemos, pero no lo creo que fuese tan rápido. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que sí que afecta al ganado, pero no implica unas pérdidas, que está implicando pérdidas económicas, pero no son unas pérdidas económicas, por ejemplo, como la peste porcina africana o la fiebre aftosa, ¿no?, que estamos hablando de enfermedades en las cuales la morbilidad es muy rápida. Y no solo la morbilidad, sino también la mortalidad, con lo cual las pérdidas económicas son muchísimo mayores en mayor brevedad, en poco tiempo. Vamos a hablar un poco de la profesión veterinaria. ¿Cómo veis? No sé cuántos estáis colegiados ahora más o menos. En Zamora más o menos 350 colegiados. Hablabas un poco de ese veterinario de campo, esa figura del veterinario de explotación. ¿Cómo ha cambiado para vosotros el mapa de la provincia? Porque con la despoblación y con el cambio de dimensiones, sobre todo de las explotaciones, en 30 años esto ha sido del blanco al negro. Pues todo va ahí, en esta línea de decadencia, porque creo que claro que hay ayudas para los ganaderos, ¿no?, provenientes de la PAC, pero creo que hay que darle una figura de importancia al ganadero y por ende al veterinario de explotación, porque tienen que estar en conjunto. Todas las personas comemos y la comida viene del campo.
Si una enfermedad como la enfermedad hemorrágica epizootica afecta a una ganadería, en el que por ahora todavía no han recibido ningún tipo de ayuda económica, estamos hablando de que un ganadero del cual recibe muy poco de esos beneficios en el que está de la ganadería, tanto producción de carne o de leche, se ven incrementados esos gastos, no solo de la alimentación, de la luz, de los gastos de luz, sino también ahora de los gastos farmacológicos, de poder atender al ganado, de los gastos de que hay que pagar al veterinario, más los gastos para la desinsectación, no solo de los animales, sino de las naves. Estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. Lo que recibe un ganadero cuando le va a entregar la vaca al matadero no tiene nada que ver con todo el dinero que se llevan los intermediarios. Si las instituciones políticas no van a intervenir en esta fase, que es muy importante, entonces, si el primer estamento, como hemos estudiado todo el mundo, que es ganadería, agricultura, pesca, minería, si eso no lo cuidamos, la industria va a decaer y el sector servicios va a decaer. No se puede pagar un precio mínimo a un agricultor o a un ganadero y los intermediarios se lo llevan todo. ¿Por qué? Porque el ganadero y el agricultor van a tener unos límites de paciencia y van a ir abandonando. Y cuando abandonen ellos, ¿quién va a trabajar para el ganado? Se habla de los alimentos como la carne vegetal. Desde mi punto de vista, la carne vegetal no es el futuro. ¿De acuerdo? Estamos en un ecosistema, hay una cadena alimentaria y nosotros somos omnívoros y tenemos que comer. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es fundamental todo el esfuerzo que están haciendo los ganaderos todos los días, son 365 días sin descanso. Entonces, un apoyo para ellos, porque ellos están alimentándonos todos los días. Cuando fue el COVID, ellos estaban ahí trabajando sin cesar, mientras que los demás estábamos en casa. Entonces, esas medidas creo que son fundamentales. Y no solo las medidas de te doy dinero, no, sino estáis en una situación como ahora en la enfermedad hemorrágica y necesitáis productos, pues nosotros os lo vamos a proveer para que se puedan repartir. Vamos a tener más veterinarios clínicos que vayan a vuestras explotaciones para saber si está esa enfermedad o no está esa enfermedad, qué se puede hacer al respecto. ¿Por qué? Porque estamos los veterinarios, pero los veterinarios que hay, que son muy pocos de veterinarios de clínicos, están desbordados. Los ganaderos ya no saben qué hacer. Entonces, por eso creo que es muy importante que empecemos a valorar la figura del ganadero, la figura del veterinario de explotación como barrera de la salud pública, porque si el veterinario detecta una enfermedad, por ejemplo como la tuberculosis, vamos a suponer, o brucelosis, que nos pueden afectar a los demás, a la salud pública, ahí está donde la razón por la que nosotros los veterinarios somos importantes, ¿no? Es la prevención que nosotros hacemos para que la población no se enferme. Entonces, mientras que eso no lo tengamos en conciencia, en la mente, sí, damos pequeñas ayudas económicas, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. De esos veterinarios que estáis colegiados aquí en Zamora, ¿cuántos estarían en el campo? ¿Cuántos serían de esa figura de explotación? Pues ahora no te sé decir exactamente, pero a lo mejor del 100%, a lo mejor hay un 20% en explotación. Están muy pocos. Hay un gran número que yo me incluyo, estamos en la administración, trabajando para la administración. Veterinario, y aquí nos salva Covadú. Covadú nos salva. Porque el veterinario de explotación necesita también un poco de protección y en este caso Covadú se lo da, porque trabajar uno solo es muy difícil, porque entonces das la vida vamos a suponer, un veterinario clínico que está en la zona de Sanabria, te llaman de Porto, te llaman de Pías, ahora te llaman de Galende, las distancias son enormes. Las vacas, pues decir, ahora hay una explotación aquí, otra explotación allá, no podemos dar abasto.
Si se ponen medios para que los puestos estén mejor remunerados, ¿no? Se den más facilidades para que los veterinarios clínicos se asienten en las poblaciones rurales, pues por supuesto los ganaderos pueden estar más contentos también si ellos también se sienten con prestigio, que se les reconozca su valor. ¿Vale? Es decir, que son muy importantes para la población, al igual que los agricultores. Estamos hablando de ganaderos porque nos afectan a nosotros como veterinarios, pero también los agricultores, de la pesca, etcétera, el sector primario. Hablábamos de los veterinarios de explotación, pero ahora son muchos los que están centrados en las mascotas, porque eso sí que ha subido como la espuma en los últimos años, y mucho más ahora con la ley de bienestar animal. No sé, hay muchas dudas, ¿vosotros lo tenéis claro? Nosotros no lo tenemos claro. La gente me pregunta muchísimo por la ley 723 y claro, yo no soy abogada para poder aclarar muchas de las dudas. Nosotros somos los primeros que tenemos dudas. Somos los primeros que tenemos dudas. Y hasta que no se desarrolle ese famoso reglamento, hay muchas cosas que no se pueden llevar a cabo. Los veterinarios nos sentimos dolidos porque los que han diseñado, por así decirlo de alguna manera, esta ley no han contado con nosotros, cuando se supone que nosotros somos conocedores de los animales y las necesidades que tienen estos animales. No sé el motivo, el por qué no han querido contar con nosotros, pero ahí se está viendo tanta polémica. Porque si lo hubieran hecho tan bien, me refiero, no hubiese habido tanta polémica con respecto a esta ley. Pues, algunas de las cuestiones que sí se reflejan en la ley son fundamentales, porque la castración de básicamente todas las mascotas a nivel particular es unánime, tanto perro como gatos. Sí, no, bueno, se exige la esterilización en gatos. En perros es si tú tienes un perro y un gato, o sea, un perro y una perra conviviendo contigo, tú tienes que dar garantías de que la perra no se va a quedar preñada. Entonces puedes utilizar una esterilización farmacológica para el macho o puedes determinar esterilizar a tu hembra, pero no te lo obligan. Tú tienes que ser responsable de que la perra no se quede preñada. En el caso de que se quedase preñada, puedes inscribirte en el registro de criadores de manera puntual, pero luego, pues no sé qué podrías hacer con los cachorros, ¿no? Porque también se tiene que desarrollar reglamentariamente la manera de que tú puedas darlos en adopción. No es fácil, es decir, hay muchas trabas. Es que los das en adopción, evidentemente no los podrías vender de ninguna de las maneras. ¿La adopción es a quien tú quieras o tiene que pasar un...? Si te inscribes como criador, sí que se podría vender. Pues entonces quien hizo la ley hizo la trampa. Claro, lo que pasa que te van a exigir muchísimas más cosas. Entonces, las cosas no son así de fáciles, son más complicadas de lo que, pues eso, de lo que vamos leyendo en la legislación. Y hasta que no haya un reglamento, es muy difícil hablar de manera tajante, esto se tiene que hacer así o esto se tiene que hacer asado. Lo que sí está claro es que perros, gatos y hurones son animales de compañía. Eso sí que viene muy, muy claro. Y lo demás, pues hay cosas que están un poco claras, lo demás están ahí en el limbo hasta que no haya un desarrollo reglamentario. Me decías que cada vez hay más animales de compañía. ¿Por qué hay más animales de compañía? Creo que es un factor que nos afecta, es decir, las personas en el desarrollo que tenemos hoy en día con todo la vida materialista que tenemos y todo lo que nos está sucediendo, que vivimos con la vida muchísimo estrés, nos hemos volcado en los animales, porque confiamos en los animales y no confiamos en las personas. Eso sería otro tema para debatir. Por eso ahora está tan en boga los animales de compañía. O sea, nos hemos sensibilizado de tal manera que sabemos que el perro no te va a traicionar, ¿no? Y volcamos lo que nosotros quisiéramos de obtener relaciones personales con otras personas, lo volcamos
con los animales. Y ahí es donde aparecen, es decir, han aumentado el querer tener animales de compañía, el que cada vez gastamos más en esos animales de compañía, que está muy bien, pero aumentan los problemas de ansiedad y psicológicos que tienen los animales de compañía por la humanización que nosotros tenemos hacia ellos. Porque habría que estudiar de forma psicológica a las personas qué nos está sucediendo socialmente para que eso, es decir, consideremos que nuestro perro es nuestro hijo. ¿Vale? Que quiero decir, la gente lo siente así. Yo cuando he estado trabajando en clínica lo siente así. En personas mayores que no tienen a nadie y tienen un perro, el perro es su vida. Entonces nos encontramos a lo mejor con una persona de 80 años en que el perro está muy grave, que a lo mejor hay que realizarle la eutanasia porque está, bueno, pues en paliativos por un problema. Y claro, y a esa persona se le cae el mundo porque dices que no tengo a nadie, o sea, sálvame porque no tengo a nadie en la vida. Es muy duro, o sea, porque son cosas que yo he vivido en primera persona. Y es porque en sí estamos faltos de cariño, ¿no? Hay algo, es decir, en la sociedad está pasando algo que volcamos todo el amor que nosotros tenemos o esa confianza en los animales. Eso no quita para que nosotros tengamos amor hacia los animales, porque es un amor sano, que nosotros hagamos todo lo posible por que los animales estén bien, pero creo que en este caso hay que aplicar el refrán típico de no hay que confundir churras con merinas, ¿no? A los animales hay que darle el lugar de los animales, a los humanos hay que darle el lugar de los humanos, y todos tenemos nuestro lugar. Por eso, es decir, queremos muchos a nuestros animales. ¿Hasta qué punto tu querer es beneficioso? Es decir, ¿hasta qué punto hay un bienestar animal? Porque el bienestar animal es, si yo fuese ese animal, ¿cómo me gustaría? Pero es que el animal es un animal, no es una persona. Y ahí es donde digo yo que confundimos churras con merinas. Porque los animales necesitan en la naturaleza. Incluso nosotros nos hemos desvinculado mucho de la naturaleza. Y nosotros necesitamos contacto con la naturaleza. Por eso son muchos factores que habría que analizar para reconducir y poner medidas, ¿no? Hablamos de bienestar animal, sí, pero hay que analizar cuál es el verdadero bienestar animal. Bueno, eso cuando esté desarrollado el reglamento vienes otra vez y nos lo cuentas ya al pormenor. Mañana de fiesta, ¿qué tenéis preparado en el patrón? Pues tenemos a las 11 como San Francisco de Asís. Para mí es pues San Francisco representa mucho, ¿no? Porque en su vida era un rico, o sea, era un hijo de un rico mercader, y lo dejó todo porque en esa época, te estoy hablando del año, si nació en el siglo XII y murió en el siglo XIII, estamos hablando de que había muchísima pobreza, y para aquel tiempo este hombre vivía muy, muy bien, incluso viajaba con su padre a Francia porque se llamaba Giovanni, pero se supone que lo llamaban Francisco porque viajaban mucho a comprar telas a Francia, de Francisco. Y a los, no sé si creo que era 20 y algo años, decidió abandonar todo, y bueno, pues con la llamada que él sentía, la llamada del Señor, la llamada de Dios, pues empezó a despojarse de sus posesiones, a rehabilitar iglesias, y hasta se enfrentó a su padre. Y bueno, pues al final consiguió. Lo que más me gusta de San Francisco es que creyó en él mismo, desafió a todo lo que les decían, te estás equivocando, se fue y cruzó en aquellos tiempos hacia África a querer reconvertir a los musulmanes a la religión católica, y no tuvo en ningún momento miedo de que lo matasen. Y de hecho lo respetaron, los musulmanes lo respetaron, regresó de nuevo a Italia, hizo diferentes congregaciones, ¿no? Una de las clarisas que hay de Santa Clara, y por eso mi admiración a San Francisco, por ese fervor que tenía, y que mis amigos son los animales, y dice, yo no me como los animales, que por eso también los ecologistas y los veganos hablan de San Francisco de Asís, porque él dejó de consumir animales porque decían, mis animales son mis amigos, ¿no?
Y entonces a las 11 tenemos en San Juan la misa, luego a las 12:30 los actos en el que hacemos a Victorio presidente de honor, porque han sido 20 años trabajando para los colegiados de Zamora de forma desinteresada, porque el puesto de presidente, te digo, que yo admiro a Victorio, porque se tienen que hacer muchísimas labores para desempeñar la presidencia. No solo en el colegio, sino a representar el colegio en distintos lugares. Eso lleva muchísimo tiempo, que te quita de tu familia y de tu trabajo, pero bueno, lo que hacemos, y si estamos aquí, lo hacemos porque lo sentimos, ¿no? Y por eso admiro tanto a Victorio, que nos ha dedicado a nosotros 20 años. Y ya luego, después de los actos, ¿no?, de dar medallas a los nuevos colegiados y de los jubilados, ¿no?, que en este caso también es la jubilación de Victorio, pues nos iremos a comer al NH, y ahí a hacer fiesta y poder disfrutar con todos los que podemos, con todos los que han podido asistir, ¿no? Porque otros, sobre todo los veterinarios clínicos, pues algunos no podrán asistir porque tienen que dedicarse al ganado, ¿no? Pues iremos a ver qué hacéis mañana. Vale, perfecto, ahí estaremos. Muchas gracias, Elena, y por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora de ese congreso que seguro que algún día ha sido ese simposio internacional sobre la gestión del oso y el lobo que teníamos la semana pasada. Sí, yo estuve asistiendo, interesantísimo, de verdad. Pues nosotros estuvimos también allí, y en una de las jornadas se hablaba sobre todo del aumento que ha habido en las manadas de lobos desde que se hacen los censos de hace unos 20 años para acá, pero se habló de muchísimas más cuestiones y algunas de ellas muy novedosas. Las poblaciones del oso han aumentado, han tenido un crecimiento en los últimos años muy favorable. Además, el oso tiene dos núcleos tradicionales, el occidental en la zona de Asturias-León, el oriental en la zona de Palencia. En el caso del lobo también, los datos que tenemos de los censos, del último censo, que fue hace 10 años, es que sobre esos datos hemos hecho unos seguimientos intercenso, nos dan unos resultados muy favorables. Hemos encontrado más de 30 nuevas manadas. Es un perro robot que en su misión por ayudar a los mastines gestiona y controla el ganado. No sustituir, sino ayudar a los mastines que protegen a los rebaños de ovino, por ejemplo, o a los que hacen de perros guías de esos rebaños. Entonces, pues tenemos unos perros robots que precisamente lo que hacen es eso, pues proteger y manejar. Podría, además, dicen, ayudar a controlar la vigilancia de la fauna salvaje e incluso evitar ataques de lobo. Pueden hacer monitorizaciones de cuál es el estado, pueden hacer de repelentes, por decirlo así, de ataques de lobo, por ejemplo, que es una cuestión que está muy en moda. Bueno, pues estudiar si eso es posible o no. Por el momento tan solo es un proyecto de investigación, está en estudio, pero sería una forma eficaz de controlar a las especies de oso y lobo. Desde la Junta de Castilla y León trabajan además en medidas preventivas. A través de un plan de choque que lo que pretendemos es invertir en los próximos 12-18 meses el orden de 5 millones de euros en explotaciones prioritarias con un elevado número de daños en los últimos 4 años para reducir allí donde sea posible la conflictividad de la especie. Y sobre todo en esa revisión de medidas legales de protección del lobo. Nuestro plan de trabajo, compensar de forma adecuada y justa los daños, investigación, mejora del conocimiento y trabajar en la revisión de las medidas legales existentes en España. Posibles soluciones que se ponen sobre la mesa en este simposio internacional que se celebra en Zamora durante todo el fin de semana. Y muchos de ustedes seguro que cuando van a comprar notan desde luego que lo que ha multiplicado su precio es el aceite. Pues parece que en los próximos meses va a seguir más o menos igual, porque nos hemos acercado hasta los arribes del Duero y parece que la cosecha de aceituna está en la misma línea del año pasado. La aceituna está en estos momentos en un tamaño medio, dependiendo de las zonas puede ser incluso algo inferior. Una primavera seca está detrás de lo que se espera sea una cosecha escasa. Yo creo que será también una producción de más o menos del 50%. Sí que es verdad que tenemos que estar pendientes de las lluvias desde ahora hasta la cosecha, que empieza ahora sobre octubre, noviembre, bueno, pues estas lluvias que han venido estos últimos días ayuden a engordar un poquito el fruto y que podamos sacar la mayor rentabilidad
a la aceituna que está ahora mismo en el árbol. En cuanto al alza constante de los precios, señalan que detrás hay varios factores. Y al final la gente está haciendo acopio sin sentido. ¿Qué está pasando? Que hay más demanda y la ley de la oferta y la demanda es así. Si hay más demanda, al final los precios van a subir. Nosotros hemos notado muchísima diferencia, pues tanto en los tapones, como en el vidrio, como en el cartón, las etiquetas. Al final lo que menos ha incrementado el precio es la materia prima principal, pero claro, nosotros hemos estado llegando a pagar por una botella de cristal pues 50 céntimos y ahora estamos pagando 1,20 aproximadamente. A todo ello hay que sumar el incremento del precio de la electricidad. En el otro lado de la moneda está la calidad. El año pasado la cosecha fue excelente y esperan repetir con esta, al menos en zonas como esta, Fermoselle, donde el trabajo se sigue realizando fundamentalmente de manera artesanal. Y nos vamos ahora a repasar los datos de la lonja celebrada hoy en Zamora. La lonja de Zamora celebrada hoy nos deja algunos cambios en las cotizaciones. En la mesa de porcino de cebo, el selecto y el graso bajan más de 2 céntimos hasta pagarse a 1,815 euros el kilo. El normal baja en la misma medida hasta 1,803 el kilo. También cae el kilo de desvieje 6 céntimos y pasa a cotizarse esta semana a 99 céntimos. El ibérico pienso hasta 150 kilos se mantiene sin cambios y se sigue pagando a 2,16. Esta semana no hay cambios en la cotización de los lechones. El lechón gran partida se sigue pagando a 71 euros cabeza. El de recogida de pequeñas partidas se mantiene a 62 euros unidad. Los tostones también se mantienen a 38 euros, los de 6 a 8 kilos y a 47 los tostones sin hierro. Los tostones para vida siguen sin cotizar. También la mesa de ovino esta semana no ha experimentado cambios en sus cotizaciones y mantiene las fijadas ya hace 15 días. Pocos cambios también en la mesa de cereales, mantienen precios trigo, avena y paja. Sube 1 euro la tonelada de cebada que pasa a cotizarse a 220 euros. Sin cotizar siguen el centeno, la alfalfa y el girasol. A ellos se une esta semana también el maíz. Y ahora sí, cerramos la ventana al campo y a la provincia. Volvemos como siempre dentro de 7 días. Pasen una feliz semana. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.